Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un delicioso bizcocho de zanahoria. Que no podía faltar en el canal y es la del bizcocho de zanahoria. Y es que el bizcocho de zanahoria es realmente delicioso, jugosito, suavecito y es válido tanto para hacer layer cakes como para hacer tartas decoradas. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Esta receta lleva especias, pero esto es completamente opcional, aunque para mí es lo que le da ese toquecito tan especial al bizcocho. Así que, vamos con la receta. Jugoso bizcocho de zanahoria, también conocido como carrot cake. La respuesta a las preguntas frecuentes, al igual que la receta escrita, la encuentras en el blog y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Esta receta lleva una parte de zanahorias cocidas que le aporta suavidad y cremosidad a nuestro bizcocho y otra parte rallada que es fundamental dentro de este bizcocho. Una vez ya estén frías los 140 gramos de zanahoria hervida, la vamos a unir con 80 mililitros de agua hasta obtener una crema espesa y sin grumos y reservamos. La nuez es completamente opcional, pero a mí me gusta encontrarme dentro del bizcocho algún pedacito de nuez que le da un toque especial. Con la ayuda de un colador vamos a colocar 80 gramos de nueces picaditas y le incorporamos una cucharada de los 200 gramos de harina floja. Removemos bien para que se adhiera la capa de harina, que evitará que vayan al fondo del molde y queden distribuidas por todo el pastel. Y reservamos. Ahora tamizaremos el resto de la harina floja junto con una cucharada de levadura química o polvo de hornear, una cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de jengibre molido, media cucharadita de bicarbonato y la ralladura de nuez moscada a tu gusto. Yo he utilizado un cuarto de una nuez moscada. Tamizamos bien, que a la vez ayudará a que se mezclen bien estos ingredientes. Y una vez ya estén bien tamizados y aireados, reservamos. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Además, que es gratis. En el bol de la batidora colocamos 200 gramos de mantequilla que debe estar a temperatura ambiente, junto con 70 gramos de azúcar blanquilla, que es la normal, 80 gramos de azúcar moreno y un cuarto de cucharadita de sal. Y con la ayuda del globo vamos a batir a máxima velocidad, sin olvidar de vez en cuando ir raspando las paredes del bol para que nuestros ingredientes se mezclen bien. Y vamos a batir hasta duplicar su tamaño y que la textura sea bien cremosa y el azúcar se haya disuelto completamente. Y una vez ya esté la textura bien cremosa, vamos a incorporar los huevos de uno en uno, rompiéndolo previamente para que así se incorpore mejor. No incorpores el segundo hasta que el anterior esté completamente integrado. Y una vez este se integre, vamos a incorporarle nuestra crema de zanahoria poco a poco. No te preocupes si al incorporarla la mezcla se ve como cortada, porque al incorporar el resto de los otros ingredientes, la mezcla volverá a su estado normal. Ahora vertemos media cucharada de esencia de vainilla junto con una cucharada de aceite vegetal. Yo he utilizado aceite de girasol. Bajamos la velocidad de nuestra batidora a la mínima y vamos a incorporarle los secos que habíamos tamizado previamente. Vamos a colocarlo poco a poco, de cucharada en cucharada o como un pequeño hilo, para que así se incorporen bien y sin batir en exceso. Incluimos a la mezcla 160 gramos de zanahoria recién rallada y removemos ligeramente a velocidad mínima. Incorporamos los 80 gramos de nueces que habíamos reservado y removiendo ligeramente ya estará integrada y perfecta nuestra mezcla, que es de una textura bastante densa. Engrasa tu molde ya sea con spray desmoldante o con mantequilla y harina.
Y si utilizas un molde tradicional, te recomiendo colocarle un papel de hornear en la base, para que así no se quede pegado tu bizcocho. Ahora vamos a incorporar poco a poco, de cucharada en cucharada, toda nuestra mezcla. Y finalmente, con una espátula alisamos la superficie y llevamos a hornear. Y horneamos a 160 grados centígrados durante 1 hora. He horneado con calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Sabrás que está listo cuando lo pinches con un palito y este salga limpio y seco. Colócalo sobre una rejilla y déjalo reposar durante unos 15 minutos antes de desmoldar. Pasados los 15 minutos y estando aún nuestro bizcocho caliente, ya podemos desmoldarlo sin temor a que se nos quede pegado y evitando así que se genere humedad. Una vez lo desmolde, déjalo allí hasta que esté completamente frío. Este bizcocho normalmente se acompaña con una crema de queso, aunque en esta oportunidad te voy a enseñar a hacer un glaseado de limón, que es muy sencillo y va ideal para decorar tu pastel en casa. A una taza de azúcar glass le vamos a verter medio limón recién exprimido y removemos bien. Queda a tu criterio considerar si necesita más limón o más azúcar glass, dependiendo de la densidad que quieres que tenga tu glaseado. E inmediatamente aplicamos con una cucharada sobre nuestro pastel. Este glaseado es completamente opcional, pero para mí le da un detalle muy bonito a esta corona. ¿Y qué sería de un bizcocho de zanahoria sin unas bellas zanahorias que lo decoren? En esta oportunidad lo vamos a hacer con chocolate de modelar, pero también lo podrías hacer con fondant. Así que te voy a enseñar rápidamente cómo hacer unas zanahorias para decorar este pastel. También podrías realizarla con mazapán o con pasta de modelar. Hacemos una bolita de 1 centímetro de diámetro y con nuestras manos le vamos a dar una forma de cono. Ayúdate con un cuchillo o una pequeña espátula para trazarle unas líneas que simularán la zanahoria. Para el tallo hacemos una bolita de unos 6 milímetros de tamaño y la aplanamos. Le realizamos 3 cortes y con nuestros dedos aplanamos, uniéndolas luego en forma de embudo para incorporar dentro de nuestra zanahoria y así lograr unas 5 bonitas zanahorias que van a decorar mi pastel. Es importante colocar estas zanahorias cuando nuestro glaseado aún no está seco para que se adhiera bien. Y es increíble cómo un pastel tan sencillo y tan fácil es tan bonito y apetitoso. He realizado un pequeño corte para que aprecies la textura increíble de esta tarta, donde las zanahorias cocidas le aportan suavidad y jugosidad y la zanahoria rallada textura y color. Este bizcocho se mantiene perfecto a temperatura ambiente durante 1 semana. Eso sí, debes colocarlo dentro de un bol de cierre hermético, ya sea de cristal o una lata. Esa es la ventaja de que no lleva queso crema, que la podemos mantener a temperatura ambiente durante más tiempo. Recuerda que la puedes hacer en el molde de tu preferencia, ya que este pastel va ideal tanto para tartas decoradas, layer cake o para comerlo así solito, porque es realmente delicioso. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Y si te ha gustado déjame por favor un comentario, que eso ayuda muchísimo a que mi vídeo tenga más visualizaciones. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!